¿Qué pasaría si hoy fuera tu último día? ¿Qué harías si hoy fuera tu último día? Si por alguna razón alguien tuviera el poder para decirte y te dijera, hoy es tu último día, hoy es tu último día. No es ni el último del mes, ni la última día de la semana, hoy es el último día de tu vida. ¿Tú qué harías hoy? ¿Qué harías en tu último día? Vamos a basarnos en Primera de Reyes, versículo 17. Capítulo 17, versículo 8. ¿Qué haríamos en nuestro último día? Qué gran pregunta, dicen por ahí. Pero ¿qué haríamos? Yo quiero que pensemos un momentico, si alguien quiere escribirlo, si alguien quiere comentar qué haría en su último día. No sé, a ver, les voy a dar ideas. Llamar a alguien importante. ¿Qué harían hoy? Llamarían a alguien importante, abrazar un poco más fuerte a las personas que amas y a las que tal vez nunca les has dado un abrazo. Volverlas a abrazar otra vez, de pronto, a los que sí dan abrazos. Arreglar los pendientes de la vida. Tratar de arreglar los últimos pendientes de la vida. ¿Pensarías de pronto en decir esas cosas que has dejado para después? Porque a veces uno dice, "Ay, mejor después". Tantas cosas por hacer, dicen por ahí. Estaré todo el día con mis hijas. Y miren que ujú, cuando uno cree que es el último día, uno empieza a mirar la vida de otra manera, porque podría suceder algo extraño en los últimos días. Y la cosa con nosotros es que nunca sabemos cuándo va a ser el último. No sabemos cuándo va a ser el último. Pero sí sabemos que hay algo extraño en el último día de trabajo. ¿Cuántos han tenido la posibilidad de entrar a un trabajo y decir, hoy es mi último día acá? Se siente diferente. Se siente diferente saber que es la última vez que vas a ver esa oficina, la última vez que vas a comer en, en el lugar donde todos tomaban el almuerzo para las personas que se quedaban ahí, la última vez. Cuando fue mi último día de trabajo, yo dije, en el último viaje, porque era un trabajo en el que tenía la posibilidad de viajar mucho por todo el departamento en el que estoy. Entonces yo en mi último viaje, o en mis últimos viajes, traté de gozarme mucho todo ese proceso, porque yo decía, estos van a ser las últimas veces en las que yo viaje de esta manera, que viajaba pues todas las semanas podía viajar, iba de un municipio a otro y traté como los últimos días de gozarme esos momentos. Y junto con mi compañera, porque también era los últimos días para ella también, entonces tratamos de programar viajes a lugares lejanos, a lugares que nos habían gustado mucho para poder verlos por última vez, poder ver esos lugares por última vez. Tratamos de tener un poquito más de fidelidad o de conversaciones un poco más profundas con esos amigos o con esas personas con las que de pronto uno tuvo una relación un poco más cercana dentro del trabajo. Entonces tratábamos de organizar cosas como bonitas porque sabíamos que era la última vez que por lo menos íbamos a trabajar todos juntos. De pronto, la última conversación, que también es importante, ¿no? Ese día en el que tú dijiste, ya me decidí a dejar a este hombre, ya me decidí a dejar a esta mujer, y tú vas a tener esa conversación de decirle a esa persona, y eso es una conversación importante que marca el último día, es lo último. La última vez que algo fue como siempre fue, como siempre fue. Y uno vive esos días como cualquier otro día. Los días normales, estos días, hoy como te levantaste, como cualquier otro día. Uno se levanta, hace lo mismo de siempre, habla como siempre, camina como siempre. Pero a veces no sabemos que ese es el último día en el que todo va a cambiar. Esa conversación, cuando tú vas a terminar con alguien, tú la puedes planear. Esos momentos en los que de pronto a ti te avisan previamente cuándo va a ser el último día de tu trabajo, tú puedes planear las cosas que tú vas a hacer. Ese momento en el que tú te vas a mudar de tu casa, del lugar en el que estabas en arriendo a tu propia casa y te declaramos que va a ser así, marca el último día. Marca ese último día. Pero cuando no sabemos, vivimos muchas veces la vida de manera normal, días normales sin saber que son los últimos días antes de esos cambios grandes, de esas respuestas grandes, esos momentos donde van a cambiar toda nuestra historia. Pero imagínate que hoy sucede algo diferente. Despertarte una mañana sabiendo que ese sí era el último día. Levantarte, mirar lo que tienes en casa, preparar lo que tienes,
Preparar lo que tienes sabiendo que ese día, después de ese día ya no hay más. Y hoy vamos a ver la historia de alguien que comienza exactamente de esa manera. La mañana de una mujer que pensó que estaba viviendo el último día de su historia, sin saber que Dios ya había decidido entrar en su casa, inclusive desde antes de ese día. Y vamos a ir al libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice que estaba Elías en ese lugar y le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que allí está cerca de la ciudad de Sidón, pues yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Y entonces él se fue para Sarepta, y cuando llegó a la entrada del pueblo, vio a una viuda que estaba recogiendo leña, cuenta la historia. Y yo quiero que entendamos algo, porque resulta y pasa que en esta historia, en el versículo anterior, en unos 2 o 3 versículos anteriores, nuestro profeta Elías estaba escondido en ese momento. Y dice que el Señor proveía en todo momento a Elías, aun cuando estuviera allí escondido. Pero dice que hubo un momento en el que se secó un lago, digámoslo así, donde él estaba tomando agua todos los días. Y que cuando eso se secó, o debido a la situación que estaba viviendo Elías, él también estaba pasando por una temporada difícil de su vida. Era un hombre que en ese momento, justo en ese momento, no estaba cómodo, no estaba tranquilo, ni estaba en abundancia, que el Señor estaba proveyendo todos los días de su vida, pero no quiere decir que estaba cómodo en ese momento, sino que estaba atravesando muchas dificultades o crisis en ese momento o en ese tiempo. Imagínate que en medio de esa necesidad, el Señor va y le dice algo que para mí es extraño. Él va y le dice: oye, yo ya ordené que una viuda te alimente. ¿Y por qué para mí es extraño? Porque la verdad es que si yo estuviera pasando una necesidad sobre mi vida, lo lógico para mí sería pensar que Dios me va a enviar donde alguien que tiene recursos, ¿no? Donde alguien que tiene para darme. Porque yo estoy pasando una necesidad. Donde alguien que es fuerte, donde alguien que puede ayudar realmente con facilidad sobre mi vida. Pero yo no pensaría que Dios me enviaría donde una viuda o donde alguien que tiene una necesidad. Ayer hablábamos de la historia de alguien que se presenta en la Biblia como el mendigo. Yo no pensaría que de pronto Dios me mandaría a pedirle ayuda a alguien que de pronto hasta tiene peores recursos de los que yo tengo en ese momento. Y en ese momento, quedar viuda no era simplemente perder una pareja. O sea, aparte de que esta mujer, o sea, ¿por qué estoy mencionando el tema de que esta era una mujer viuda? Porque quedar viuda en ese momento era quedarse sin protección, sin una estabilidad económica, sin un respaldo social. Y muchas mujeres en esa condición dependían prácticamente de todo, de lo poco que lograban conseguir en el día a día, porque su esposo ya no estaba. Tenemos otra historia de Noemí, también en la Biblia, que también habla de este hombre que partió, que se fue y que era pues ese proveedor sobre su casa, y pues quedan 2 mujeres que quedan desamparadas prácticamente. Y en este caso es exactamente igual, estamos en esos mismos tiempos donde se vivía de esa manera. Y digamos que humanamente hablando, esa era la única persona de la que uno no estaría esperando ayuda. Sin embargo, Dios le dice: yo ya le ordené a esa viuda que te alimente, así que ve hasta allá. Y miren, aquí hay algo importante, porque eso significaba que mientras Elías todavía estaba preocupado por qué iba a pasar después de que ese arroyo se secara, Dios ya estaba trabajando desde otro lugar en él y en esa mujer a la que Elías iba a ir. Y antes de que Elías llegara a esa ciudad, Dios ya había hablado. Antes de que la viuda supiera lo que iba a pasar, Dios ya había preparado algo. Y muchas veces Dios trabaja así con nosotros. De pronto tú piensas que todo está cerrado hoy, porque todo se terminó, porque un recurso se te acabó, yo no sé en qué punto estás hoy, porque una etapa cambió, porque en otro lugar Dios ya está preparando, o Dios no está en ese otro lugar, en ese lugar en el que tú estás hoy. Pero a veces no miramos que Dios ya está preparando algo para ti, aún en medio del silencio. Elías todavía no sabía qué iba a pasar ni quién era esta mujer. Probablemente pensaría que estaba en una condición difícil, pero él no entendía hasta qué punto. Y esta viuda tampoco sabía que su historia iba a cambiar. Pero Dios estaba trabajando ahí, en medio de los dos, con un propósito que tenía hoy. Y yo quiero que tú entiendas hoy algo, porque muchas veces nosotros, mientras intentamos o estamos tratando de entender lo que va a pasar mañana, Dios ya está preparando algo que tú todavía no puedes ver. Él ya está preparando lo que tú todavía no puedes ver. Entonces, en ese momento, dice la Biblia que Elías llega hasta ese lugar
y se dirigió hasta Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua de una taza, en una taza? Y esta mujer lo hace. Ella, dice la Biblia, que mientras ella iba a buscar el agua, Elías volvió y la llamó y le dijo: hey, también tráeme un bocado de pan. Pero esta mujer respondió: le juro por el Señor su Dios que yo no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Miren, hay algo muy especial en este comienzo o en este encuentro. Y es que cuando el profeta Elías le pide agua, la mujer va y toma esa agua sin discutir. Ella no pregunta nada. Ella no responde con molestia, ella no se defiende. Ella simplemente va y muestra que su corazón no estaba endurecido por la crisis. Su corazón no estaba endurecido por la crisis. Era una mujer que hasta ese punto de su vida todavía sabía ayudar, aún viviendo un momento difícil, porque ella empieza a contarlo. Pero hay algo importante acá, y es que cuando Elías le hace una segunda petición, que es traerle pan, en ese momento de su vida ella entendió que eso era algo que no podía compartirse con facilidad, porque eso era lo último que tenía preparado para su hijo. Contextualmente, para que de pronto entendamos un poquito la historia, para las personas que de pronto no la conozcan, esta mujer, la viuda de Sarepta, no tiene un nombre, solamente la llaman así. Era una mujer que pensaba que era su último día y que ya no tenía nada más para comer, pues porque su esposo había muerto y había quedado sin esa provisión. Entonces, la historia dice que esta mujer fue y intentó hacer su último plato de comida para prepararse para morir. Ella pensaba que ese era el final. Entonces, Elías va hasta donde esta mujer, porque el Señor lo manda de esa manera y le dice: esta mujer te va a proveer, esta mujer te va a dar de comer, así que ve hasta allá. Y Elías hace efectivamente eso. Cuando le pide agua, esta mujer va a traerle agua, pero cuando le pide pan, sucede algo importante, y es que esa mujer le dice: oye, yo no te puedo dar eso porque te juro que no tengo nada. Te juro que no tengo nada. Y de hecho la mujer continúa diciéndole: esto es lo único que tengo y solo me alcanza para mi hijo. Por eso es que su respuesta es tan honesta, porque no es que esta mujer no quiera ayudar, ella dice que no tiene. Y miren, detrás de esa frase hay una historia completa que de pronto no podemos ver a través de las líneas del texto, pero que se puede sentir. Era una mamá que ya había prácticamente contado lo que le quedaba en su casa. Ella ya había contado lo que había en su casa y ella sabía que no tenía más. Y esto habla del dolor que posiblemente sentía esta mujer. Ella le dice: ya no tengo más. La realidad es esa, que ya no tengo más. No tengo más para darte. No tengo más para entregarte en este momento, porque lo único que me queda estaba preparándolo para el final de mis días, para prepararme prácticamente para morir. Y lo que el profeta le estaba pidiendo en este momento no era algo extra. Este profeta le estaba pidiendo exactamente lo que ella tenía para alimentar a su hijo por última vez. Cuando nosotros de pronto miramos la escena, entendemos que esta conversación que esta mujer estaba teniendo con Elías no era algo fácil, y que no era una petición nada más, sino pareciera como una tensión muy profunda de lo que esta persona tenía ahí en su corazón. Ese es el momento en el que alguien de pronto está tratando de sostener lo último que queda, mientras que todo a su alrededor parece haberse terminado. Ese es el momento en el que uno sabe cuántas cuentas ha hecho en silencio, cuántas cosas ha hablado en silencio con el Señor, cuando uno ya organizó lo que tiene y trató de proteger a los suyos en todo momento para tratar de guardar de pronto para una temporada difícil, y cuando ya esta mujer se le acabó, dice: es lo único que tengo. Entonces esta mujer acá no está hablando como alguien fuerte, está hablando como alguien que está cansada, como alguien que ya había aceptado una realidad muy dura sobre su vida, como alguien que ya había tomado la decisión de preparar la última comida de su casa. Y por eso es que sus palabras son tan sinceras delante de este hombre: mira, no tengo pan, no tengo pan. Y si nosotros lo miramos desde la parte emocional, hay mucha tensión, mucho peso emocional sobre esto, como alguien que llegó hasta donde ya pudo, ya no pudo hacer más, y que aún en medio de eso estaba tratando de cuidar a su hijo hasta el último momento. Y da a pensar un poco, por la trama de la historia, sabes que esta mujer no estaba pensando en un milagro sobre su vida. No, ella ya no estaba pensando en eso. Ella solo estaba pensando en sobrevivir su último día y poder comer lo último que tenía. Y hay algo importante que pasa ahí, porque dice que esta mujer empieza a decirle a Elías: la verdad es que solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba tratando de juntar algo de leña para preparar la última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Mi hijo y yo moriremos, dice ella. Miren que al principio
La respuesta que esta mujer le da a Elías cuando Elías le pide un poco de pan es: no tengo pan. Pero luego esta mujer empieza a responder lo que tiene en su corazón, desde lo que llevaba guardado en su corazón. Elías no le pidió detalles sobre su situación. Elías no le preguntó: ay, ¿qué te pasó? ¿Cómo que es lo último que tienes? ¿Qué pasa? No se los pidió, él no le estaba pidiendo una explicación. Sin embargo, esta mujer empieza a contar lo que estaba pasando dentro de su casa. Estaba empezando a decir lo que estaba hasta preparando, lo que había decidido hacer con su hijo, lo que pensaba que iba a ocurrir después, porque esta mujer pensaba que después de lo último que tenía para comer, iban a morir. Ya cuando su estómago quedara vacío y volvieran a tener hambre, ahí iban a morir. Y esta mujer le habla como alguien que siente que tiene que desahogarse con alguien. Yo no sé si a ti te ha pasado, porque hay momentos en los que el dolor se vuelve tan grande que uno dice: oye, ¿te puedo llamar? Me han dicho personas: ¿te puedo llamar? No tengo con quién hablar de esto, tengo que soltar esto que tengo acá en mi corazón, tengo que decirlo con alguien, tengo que hablarlo con alguien. Y esta mujer estaba así. Además, Elías no era alguien cercano para él. No era alguien cercano, era un hombre X en su panorama de personas que podía conocer. Y esta mujer viene y le cuenta todo lo que hay en su corazón, todos sus pasos a seguir. Le dice qué va a pasar con su hijo. Y le dice que al final ella ya lo había aceptado en su corazón, que ella no quería prácticamente un milagro, porque ella no pide ayuda ni se ve como en una parte del fragmento donde esta mujer de pronto esté pidiendo o queriendo ayuda de parte de alguien. No, ella dice: mi hijo y yo moriremos. Ella no está hablando como alguien que está esperando algo, está hablando como alguien que ya había organizado su último día con su hijo. Alguien que ya había recibido y que había entendido que no quedaba nada más por hacer. Por eso es que sus palabras suenan tan definitivas. Después mi hijo y yo moriremos. Y algo que es importante acá, y es que Elías le dice: ay, no tengas miedo, sigue adelante, no te preocupes. ¿Sabes qué? Ve y cocina algo de pan y me lo traes, que tengo hambre. Y lo que te sobre, se lo das a tu hijo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Porque la Biblia no lo menciona. Pero yo me atrevo a pensar, por la lectura y por lo que esta mujer responde, es que es alguien que tal vez se le salieron las lágrimas cuando estaba diciendo: estoy con este puñado de harina, con la última gota de aceite que me queda en el jarro, y estoy juntando esta leña acá para preparar la última comida con mi hijo. Y luego vamos a morir. Y me imagino a una mujer llorando delante de Elías y soltando lo que estaba en su corazón, soltando lo que tenía en su corazón. Y llega nuestro amigo Elías y le dice: mira, tengo hambre. Por favor, prepárame eso que estás diciendo que vas a hacer y me lo traes a mí. Si sobra algo, se lo damos a tu hijo. Qué doloroso, ¿no? Después de escuchar a una mamá decir que estaba preparando la última comida para su hijo, le dice que prepare pan para él. Cuando yo estoy leyendo esta escena me da como rabia, me da mal genio, porque puedo imaginar a esta mujer que decide soltar lo que estaba en su corazón con un desconocido, y este hombre responderle de esa manera tan fría. Porque suena como si estuvieras pidiéndole exactamente lo que ella estaba tratando de guardar para su hijo y diciéndole: mira, a mí no me importa, yo necesito comer. Y yo me preguntaba yo qué hubiera hecho en ese momento, porque a veces nosotros como padres o como madres, lo mejor para nuestros hijos, ¿no? O a veces uno no come porque su hijo coma. Y no se lo voy a dar a un desconocido cuando sé que mi hijo tiene hambre. Yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Pero Elías continúa y le dice: el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes.
hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Entonces lo que Elías le dice ya no es solamente una petición, sino que pareciera una promesa, pero para mí sigue sonando como muy, por Dios, te estoy diciendo que es lo único que me quedas. ¿De dónde están las promesas? ¿Dónde me estás sacando? ¿De dónde me estás sacando que hay una promesa? Si es que en mi casa queda un puñado de harina y un poquito de aceite para poder hacer ese pan. No tengo nada más. Y esta mujer ya había mirado su frasco. Y cuando leemos la historia nos damos cuenta que es una mujer que antes de salir de su casa miró su frasco. Y es lo que usualmente hacemos las mamás. Miramos qué hay en casa. Cuánto aceite hay, cuánta harina hay, cuánta comida hay. Y esta mujer ya lo había hecho. Con cuánto dolor esta mujer sale de esa casa a traer algo de leña para preparar lo último que tenía. Ella ya había revisado, ella había hecho cuentas dentro de su casa, ella ya sabía lo que tenía, ella ya sabía lo que no tenía. Ella estaba hablando de lo que ella había visto con sus propios ojos. Pero mientras que ella veía el final, Dios ya estaba viendo otra cosa sobre su vida. Y mira, hay momentos donde tú y yo sabemos o solamente alcanzamos a ver de pronto la separación dentro del hogar. ¿Qué es lo que tú estás viendo hoy? ¿Qué es lo que está visible a tus ojos? La separación de ese hogar. De pronto la deuda que hay sobre tu vida. Esa deuda que todavía no has podido pagar y que de pronto tú dices, yo no sé cómo voy a pagar eso. De pronto el problema que apareció de repente, el diagnóstico que apareció de repente, la crisis que viene y cambió los planes, la distancia con esa persona de pronto que amas y que empezaron a cambiar las cosas, el proyecto que no salió como tú lo estabas esperando. ¿Qué es? ¿Qué es hoy? Eso es lo que tú estás viendo hoy. ¿Qué es lo que tú estás viendo hoy? ¿Cuál es tu crisis hoy? ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué es eso que tú sientes que es el final sobre tu vida? Pero ¿sabes qué? Que mientras que tú estás viendo eso, Dios ya está viendo otra cosa que se está moviendo sobre tu vida. Yo no sé cuántos lo quieren creer acá, familia, pero Dios ya está viendo algo sobre tu vida que tú no has visto. Mientras que tú hoy solamente estás mirando el problema, la situación y lo que alcanzas a ver con tus ojos porque es humano. Es humano. Yo no estoy diciendo que veamos más allá. Estoy diciendo que humanamente nuestros ojos solo ven la crisis que estamos viviendo hoy, el problema, la deuda, la separación, la crisis, la ansiedad, la depresión, lo que es tangible, lo que es visto ante tus ojos. Pero hay un Dios que está viendo algo diferente y que inclusive desde antes de eso ya estaba viendo algo diferente. Y lo interesante acá es que aunque nosotros a veces como padres de pronto decimos, no, yo no le entregaría a otra persona eso último, yo no le entregaría a esa persona esa última parte, porque primero está mi hijo. Dice que ella hizo exactamente lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías durante muchos días vieron provisión suficiente de harina y aceite, tal como el Señor lo había prometido. Después de todo lo que esta mujer había expresado en medio de su dolor, después de contar lo que ella estaba viviendo con su hijo, después de escuchar una palabra difícil de aceptar de parte de Elías que le dice, tráeme pan, tráeme pan. Después de eso, la Biblia cuenta que esta mujer tomó una decisión y que hizo lo que Elías le dijo. Mira, esa fue una decisión grande. Esa fue una decisión grande, porque ella no obedeció en un momento tranquilo de su vida. Es fácil. Es fácil obedecer cuando todas las cosas están bien, ¿no? Es fácil obedecer cuando a ti te dicen, si tú obedeces, te voy a dar esto. Cuando papá y mamá nos dicen, bueno, haga esto y lo dejo salir. Haga esto y puede ir a hacer tal cosa. Haga esto y le compro esto que está aquí. Ahí es fácil obedecer. Pero cuando hay crisis, cuando no hay garantía de que algo vaya a pasar, porque no había una garantía. Elías le dice, mira, ve, hazme ese pan, por favor, tráemele lo que te sobra, si es que no sobra, se lo das a tu hijo y el Señor va a proveer. Él dice que no va a faltar aceite ni harina. Eso es lo que pasa en ese momento. Por eso es que esta historia es tan importante y se ve lo que tocaba el corazón, cómo toca el corazón. Porque es fácil confiar cuando tú ves los resultados. Pero esta mujer decidió moverse cuando todavía nada se veía diferente. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta. Y es la misma que hicimos hace un rato. ¿Qué hubieras hecho tú?
¿Qué haces tú cuando hay deudas que no sabes cómo pagar? ¿Qué haces tú cuando la relación de la casa no está bien? ¿Qué haces tú cuando un proyecto no salió? ¿Qué haces tú cuando el cansancio se vuelve parte de la rutina? ¿Qué haces tú cuando sientes que hiciste todo lo posible y aún así no alcanza, no alcanzó? Lo más natural para nosotros es quedarnos quietos y dejar de intentar, ¿no? Es pensar que ya no tiene sentido dar un paso más. Pero esta mujer decide obedecer, familia. Esta mujer decide obedecer. Decide hacer lo que estaba en sus manos en ese momento. Y fue esa decisión la que abrió una temporada diferente sobre su casa. Y la Biblia menciona acá que hubo alimento durante muchos días. No fue solamente ese momento, sino que la provisión empezó a estar sostenida sobre su vida en medio de la crisis que estaba viviendo alrededor. Mira, yo sé que hay decisiones muchas veces que son difíciles de tomar. Sé que hay decisiones o situaciones en las que hay que obedecer y es difícil obedecer. Pero lo que tú no sabes es que a veces ese paso de obediencia, tomar esa decisión de obedecer, es lo que puede marcar algo diferente sobre tu vida. Y entonces adivina qué, que ahí no termina la cosa. Porque pareciera que esta mujer pues finalmente miró que había un Dios proveedor, ¿no? Claro, es un Dios que provee, es un Dios que está en control, es un Dios que me entregó lo que yo quería que me entregaran en el último momento de mi vida, en lo que yo pensé que iba a ser el final de mi vida y el final para mi hijo. Y el Señor vino y me entregó estas cosas y ahora conozco a un Dios que es proveedor. Pero resulta y pasa que no. Dice que ella y Elías y su hijo y esta mujer comieron durante muchos días, que siempre hubo harina, que hubo aceite, tal como el Señor lo había prometido. Pero después de aquella decisión, perdón, tan difícil que había tomado esta mujer, en su casa pasó algo. Y no fue que la harina se acabó, no fue que la mesa dejó de tener alimento. Lo que pasó es que en ese momento, donde parecía que el milagro ya había ocurrido, que ya Dios había llegado sobre su vida, sucede una tragedia. Tiempo después, el hijo de la mujer enfermó gravemente y finalmente murió, dice la historia. Eso rompe la tranquilidad que había llegado sobre su casa. Su hijo muere. Su hijo muere en ese momento. ¿Por qué sería? Cuando yo leía esta historia, yo decía, no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de traer un milagro sobre su vida? De traer una crisis y luego traer un milagro para luego arrebatarle a su hijo. ¿Cuál es ese sentido que hay en medio de todo esto? Y ella le hace una pregunta a Elías. ¿Acaso vino usted a recordarme mis pecados y matar a mi hijo? Porque no entiendo. Y es que psicológicamente cuando una crisis aparece después de una bendición, muchas veces nosotros como seres humanos queremos buscar una explicación lógica de lo que está pasando. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿en qué momento se equivocó? ¿En qué momento me equivoqué? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero uno empieza a pensar de pronto que sería que yo hice algo mal, sería que yo tomé una mala decisión, empiezas a revisar esas decisiones, tus palabras, tu historia, y aparece la culpa muchas veces. Aparecen los recuerdos, aparece esa sensación de que tal vez algo se dañó en medio del camino. Y eso es una reacción profundamente humana sobre nosotros, especialmente cuando lo que se pierde es algo tan importante para ella como lo era su hijo. Era su hijo. Y sabes qué? Que el Señor me mostraba que esta historia no se trata de la provisión de la harina y el aceite. Esta no se trata de eso. Y que al final esa provisión nunca fue el final de lo que Dios quería hacer con su vida. Miren, al inicio de este relato, esta viuda de Sarepta estaba preparándose para morir. Ella estaba recogiendo leña para su última comida. Y ella estaba convencida de que su historia estaba llegando a ese punto de cierre. Y cuando Dios vino y intervino, no lo hizo solamente para darle alimento unos días más y alargarle sus días. Él lo hizo porque quería cambiar completamente lo que ella pensaba que era el final de su historia. Por eso después de la provisión aparece un momento difícil.
No era que el milagro anterior hubiera sido algo incompleto, sino porque todavía el Señor tenía que mostrarle algo mayor a esta mujer. Él quería mostrarle que su vida no terminaba en la escasez. Y tu vida hoy no termina en la escasez. Que su vida no iba a terminar tampoco en la muerte. Y que eso era lo que ella estaba viviendo en ese momento delante de los ojos de Dios. No era solamente la escasez de la provisión alimenticia en ese momento. Era un Dios que le quería mostrar quién era Él de verdad. ¿Quién era Él? Esta mujer probablemente ya estaba prácticamente, como nosotros lo llamamos, muerta en vida. Estaba muerta en vida cuando estaba preparando su última harina. Y con la muerte del niño, ella le quería mostrar que aún en esos momentos el Señor tenía el poder de cambiar todas las cosas y que eso era lo que Él había hecho con ella días antes. En medio de ese final, de esa muerte en vida que ella estaba teniendo, había algo que podía volver a resurgir y era ella quien tenía que verlo. Ver a su hijo en la última etapa de su vida y decir, aún en medio de todo eso, Señor, tú puedes volver a darme una nueva vida. Porque es así. Dice que Elías en ese momento sube a la habitación y empieza a orar. Y ora por este niño. Hasta que finalmente este niño vuelve a la vida. Y luego esta mujer le dice a Elías, Señor, usted es un hombre de Dios. Y ahora sé que la palabra del Señor es de verdad y es la verdad. Cuando su hijo vuelve a vivir, esta mujer entiende algo que al comienzo del relato todavía no podía ver. Entiende que Dios no había llegado a su casa solamente para sostener el alimento, sino que había llegado para mostrarle incluso que después de un momento en el que parecía el final, todavía podía aparecer vida sobre su historia. Mira, tal vez hoy tú estás aquí recogiendo leña. No estás acá como esa mujer que está allá recogiendo leña. Tal vez tú no eres hoy la viuda de Sarepta, con su posición o con los problemas que ella tenía en ese momento. Pero yo sé que tú sí estás viviendo algo que se siente parecido a esta mujer. Tal vez de pronto estás en ese punto donde ya hiciste todo lo que tú creías que debías hacer, donde pensaste todo lo que debías pensar, donde ya intentaste sostener todo eso que parecía que todavía podías sostener. Pero dentro de ti, de pronto sientes que algo se está cerrando ahí en tu corazón. No sé qué sea, tal vez es tu hogar, una relación, un proyecto, un trabajo, una deuda, el cansancio. Y lo difícil acá es que a veces en medio del silencio aparece esa sensación que también sucedió en esta mujer. Hasta aquí llegué. Pero esta historia muestra algo que muchas veces nosotros prácticamente que olvidamos, y es que el dolor muchas veces va a apretar muy fuerte sobre tu vida. Pero que ese no quiere decir que el lugar donde tú pensabas que todo estaba terminando no era el lugar donde Dios estaba marcando el inicio de una nueva historia para ti. Aquella mujer, aquella viuda de Sarepta, pensó que estaba preparando su última comida y Dios estaba preparando su última provisión. Esta mujer que pensó que estaba despidiéndose de su hijo, pero Dios le estaba preparando algo para devolvérselo con vida. Con vida. Aquella mujer que pensó que su historia estaba cerrándose y que Dios estaba abriendo una temporada que ella no podía imaginar. Por eso es que hoy la obediencia de esta mujer es tan importante, porque ella decidió, aun cuando no tenía seguridad. Ella obedeció cuando no había una respuesta, cuando todavía estaba viviendo bajo ese mismo escenario de su casa. Y fue precisamente esa obediencia la que abrió la puerta para que Dios hiciera algo diferente sobre su vida. Mira, lo que Dios te está pidiendo hoy no es que entiendas lo que está pasando. No es eso. Tal vez hoy Dios solamente te está pidiendo que no sueltes tu obediencia por miedo a lo que tú estás viviendo en este momento. Y que no tomes decisiones desde el cansancio. Cuando uno piensa o toma decisiones desde el cansancio, por lo general toma decisiones equivocadas. Así como cuando tomamos decisiones desde la rabia, desde la ira, desde el dolor, desde el resentimiento. Pero hoy no renuncies, porque justo en el lugar en el que tú estás ahora y que de pronto tú sientes que es el final,
Es el lugar donde puede suceder un milagro o una nueva historia que contar sobre tu vida. Porque ¿sabes qué? El mismo Dios que sostuvo la harina en la casa de aquella mujer es el mismo Dios que le devolvió la vida a este niño donde parecía que había terminado. Y ese mismo Dios sigue teniendo el control de lo que hoy está pasando sobre tu vida. Y aunque ahora no veas, porque yo sé que ahora no ves, sé que hay unas personas en este lugar que ahorita no están viendo, no se va a resolver, no se va a resolver lo que tú estás enfrentando si es que lo estás haciendo solo. Así no es. Tu historia no ha terminado, pero va a comenzar a escribirse algo diferente solamente cuando tú decidas dar ese paso de fe. Porque si esta mujer en ese momento de su vida hubiera decidido no obedecer por entregarle todo a su hijo, por entregarle lo último que le quedaba a su hijo, hoy tú y yo no conoceríamos la historia de la viuda de Sarepta. Pero ella tomó una decisión diferente. Y es que en medio de la crisis, del dolor y la dificultad, ella no preguntó ni por qué, ella no explicó, ella se levantó y obedeció, aún después de haber soltado lo que tenía en su corazón. Se levanta y obedece. Y fue justamente esa obediencia el camino que la llevó a la provisión de su vida. Y hoy Dios también quiere hacer eso contigo.